Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 31, un encuentro fatídico. Rayo Izanashita estaba decidido a forjar un arma más poderosa para Akashi Asuka. Nishimori Tomohiko quería robar un par de miradas más al señor que admiraba de cerca. Cuando estos dos chocaban, el resultado no era, naturalmente, un campo de batalla de rivalidad. Solo los niños toman partido. Los adultos quieren todo. Además, con la resistencia actual de Akashi Asuka, un solo colocador no podía seguir el ritmo de su energía monstruosa. Solo juntos podían apenas mantenerse a la altura de él. Antes de que comenzara oficialmente el torneo nacional, el régimen de entrenamiento de Akashi era distinto al del resto del club de voleibol. Mientras los demás se enfocaban en los partidos para perfeccionar sus habilidades y alcanzar su pico de condición, Akashi no necesitaba eso. Habiendo entrenado duro todo el verano y competido con frecuencia, su objetivo principal era fortalecer sus ventajas existentes, potencia, remates y saques. Especialmente el entrenamiento de fuerza. Ahora, la fuerza de su brazo se acercaba al 80. Una vez que superara esa barrera, su poder de remate alcanzaría un nivel completamente nuevo. 3 semanas, no es mucho tiempo, pero tampoco es poco. Mientras el equipo de voleibol de la secundaria Sengoku se esforzaba sin descanso, el tiempo parecía volar en un parpadeo. Había llegado el día de las preliminares del Torneo Nacional de Deportes Integrales de Secundaria. Vestidos impecablemente con sus uniformes, el equipo de Sengoku subió al autobús escolar con una determinación feroz. Comparado con el torneo del condado, su emoción y curiosidad habían dado paso a una confianza serena. Mientras tanto, dentro de la bulliciosa arena, un niño de rizos naranjas y estatura de escolar, pero lleno de energía, experimentaba el lugar por primera vez. ¡Guau! ¡Tanta gente! Un gimnasio enorme y hasta huele a spray de salompas, exclamó, con los ojos abiertos de asombro. Pero su emoción no duró mucho. Un equipo entró marchando por la puerta con una presencia militar. Al frente estaba Tobio Kageyama. Comparado con meses atrás, su aura se había intensificado, su expresión era más oscura y un inconfundible aire de mantente alejado lo rodeaba. Era el equipo de Kitagawa Daiichi Junior Ha. La mejor escuela del condado, cada aparición de Kitagawa provocaba un rugido del público. Y entonces, en un lugar donde ocurren milagros, el baño. El niño de cabello naranja y Tobio Kageyama se encontraron por primera vez. Al mismo tiempo, el autobús de Sengoku llegó al estacionamiento frente a la arena. Uno a uno, los miembros del equipo de voleibol bajaron y su actitud cambiada y aura feroz llamaron la atención de los curiosos. ¡Guau! Esa vibra da miedo. Este equipo no está jugando. Sí, pero ¿sabes siquiera quiénes son? Nope, ni idea. La reputación de Sengoku Junior Ha palidecía frente a la de Kitagawa. Aunque habían igualado el mejor récord del club en el torneo del condado, eso solo les había permitido llegar al top 16. Escuchar esos comentarios molestó a Oomae Masato. Pero antes de que pudiera reaccionar, Jujiro Kazama, que conocía mejor su cuerpo que él mismo, lo agarró del cuello y lo detuvo. No te hagas el listo, Oomae. El partido de Kitagawa está por empezar. Observemos y aprendamos su nivel actual, luego calentemos. Al escuchar el nombre Kitagawa, Oomae prestó atención de inmediato, dejando de causar problemas. Kitagawa Daiichi Junior Ha no era un equipo sembrado en estas preliminares nacionales. El año pasado, durante el torneo nacional, estaban en transición de estrellas antiguas a nuevas.
Su antiguo colocador estrella había graduado y el nuevo aún no había madurado. Así que el año pasado, en preliminares, solo habían llegado a cuartos de final. Como resultado, Kitagawa tenía que jugar desde la primera ronda este año. Al entrar en la arena, el equipo de Sengoku notó que el partido de Kitagawa ya había comenzado. Apenas 5 minutos. El marcador era impactante, 10-3. Vaya, qué marcador tan brutal. El equipo de Sengoku, recién llegado, se sorprendió. ¿Kitagawa es realmente tan fuerte ahora? No puede ser. Incluso Kitagawa no podría sacar una ventaja así tan rápido. Sus oponentes deben ser basura. Es cierto, Kitagawa no está sembrado este año, pero su fuerza es innegable. Los organizadores no los pondrían contra rivales tan débiles, explicó el entrenador Shimokawa. Observaban atentos, pero pronto comenzaron a sentir sueño. Habían venido a evaluar la fuerza de Kitagawa, pero el oponente era demasiado débil para revelar mucho. Después de apenas 10 minutos, el primer set terminó con un abrumador 25-8. El equipo de Yukigaoka, excepto ese pequeño de cabello naranja, parece que no sabe jugar voleibol en absoluto, bostezó Oomae. Sí. Y las habilidades de ese chico también son básicas. ¿Qué hacen en un torneo de verdad? Hey, Akashi, pareces bastante interesado en ese chico de Yukigaoka, lo estás observando de cerca. Akashi sonrió y respondió. Claro. Ver anime en vivo es totalmente diferente que verlo en la tele. Oh mae. ¡Qué tontería! ¿Tienes fiebre o qué? Akashi apoyó el mentón en la silla de la primera fila, sacudiendo suavemente la cabeza. No subestimes a ese pequeño de Yukigaoka. Tiene verdadero talento. Si solo comparamos altura de salto, podría incluso superar mi salto ahora mismo. Parte de la ventaja de alcance de Akashi venía de su altura. Pero solo en salto vertical, el actual Soyo Hinata podría incluso superarlo. Oomae resopló. PFFT. Incluso si ese chico tiene talento, no creo que sea más fuerte que tú, el monstruo, punto. Akashi. Eso me dejó sin palabras. Capítulo 32. El partido. Vamos. Ahora es nuestro turno de salir a la cancha. El segundo partido entre Kitagawa y la escuela secundaria Yukigaoka también terminó rápido, en unos 10 minutos en total. Como siempre, Akashi Asuka presenció el último ataque de SHY Hinata, un remate plano y velocísimo. Pero ese único punto apenas llamó la atención del público, dado el enorme margen en el marcador entre ambos equipos. Por supuesto, para Tobio Kageyama, que estaba justo al otro lado de la red, la experiencia podía sentirse diferente. Nuestro próximo rival es Sengoku, dijo un entrenador de mediana edad con seriedad a su equipo en la zona de espera de la escuela secundaria Shirakawa. Fueron la sorpresa en el torneo prefectural de este año. Honestamente, después de revisar las grabaciones anoche, me di cuenta de que si no se hubieran enfrentado a Kitagawa en los octavos de final, podrían haber llegado aún más lejos. ¿Qué? ¿Nos enfrentamos a un equipo tan fuerte otra vez? ¡Qué mala suerte! Parece que este año también quedaremos eliminados en la primera ronda. No se desanimen, interrumpió el entrenador con firmeza, viendo que la moral del equipo ya estaba por el suelo antes de empezar. Escuchen con atención, Sengoku es fuerte, pero no invencible. Según mi análisis, todo gira en torno a un jugador, su as fuera de serie. Ese as es realmente de primer nivel en la prefectura, pero aparte de él, el resto de los jugadores de Sengoku son bastante promedio. Así que su tarea en este partido es simple, detengan a su as. Si logran impedir que marque,
tendremos una verdadera oportunidad. ¿Entendido? Sí, entrenador. Mentira. Smack. Otro feroz remate desde el lado del colocador de Shirakawa pasó zumbando y cayó al suelo. Al ver que el número 3 de Sengoku anotaba de nuevo, el colocador de Shirakawa no pudo evitar recordar la charla previa del entrenador. Algo no cuadra, entrenador. Este equipo de Sengoku no es tan débil como dijo. Pero una cosa es cierta, el número 1 del otro lado nunca debe tener la oportunidad de atacar. El colocador dirigió la mirada hacia la imponente figura que llevaba el jersey número 1 de Sengoku en la cancha contraria. Desde el inicio, ese chico no había atacado ni una vez, pero como jugador, los instintos del colocador gritaban peligro. Este tipo es demasiado peligroso. Una gota de sudor bajó por su frente. El marcador estaba 9-4, y no estaba demasiado preocupado, hasta que se puso cerca del número 1 de Sengoku. Entonces sintió que una bestia lo estaba mirando fijamente. Es más. Omae Masato volvió a anotar con un potente remate y cerró los puños, celebrando emocionado. Pero Akashi Asuka no sintió emoción alguna. En cambio, le dio un poco de sueño. No sabía qué estaría pensando el colocador de Shirakawa en ese momento, pero si lo supiera, probablemente le diría, estás pensando demasiado, chico. Desde el principio, Akashi no había atacado, no porque estuviera fuertemente marcado. Incluso con 3 bloqueadores, el equipo de Shirakawa tendría dificultades para detenerlo. No, Akashi no atacaba simplemente por el plan del entrenador. Subir de nivel. Esa era la estrategia principal que Sengoku había usado durante las primeras rondas del clasificatorio. En el torneo prefectural, usaron la misma táctica, pero los demás no eran lo suficientemente fuertes, y la estrategia de Shimokawa Mitsuto de veteranos elevando a los novatos fracasó estrepitosamente debido a la habilidad individual abrumadora de Akashi. Pero esta vez, con el resto de los jugadores de Sengoku mejorando 1 o 2 niveles, finalmente podían sostener el equipo por sí mismos. Así que el objetivo en los primeros partidos era darles experiencia real de torneo al resto del equipo. Buen plan, pero la realidad siempre lanza curvas inesperadas. Como todos estaban tan concentrados en Akashi, Shirakawa siempre tenía al menos a 2 jugadores vigilándolo de cerca cuando estaba en la cancha delantera. Incluso cuando retrocedía, los oponentes permanecían distraídos. Esto dejaba grandes huecos en la defensa de Shirakawa. Omae Masato y Jujiro Kazama atacaban libremente, sin sentir presión alguna. 12 minutos después, el árbitro pitó para finalizar el set. Marcador, 25-16. Sengoku ganó el primer set con una ventaja enorme. Durante el descanso, el entrenador de Shirakawa frunció el ceño y pensó en voz alta. Parece que están usando a su as como cebo en este primer set. En el segundo, quizá podamos aflojar un poco. No. Antes de que el entrenador terminara, el colocador de Shirakawa interrumpió con firmeza. Entrenador. Absolutamente no podemos dejar que el número 1 ataque. Si lo hacemos, perderemos aún peor. La expresión del colocador era seria, y el sudor caía como lluvia al suelo. Los ojos del entrenador se entrecerraron. Mientras Shirakawa debatía cómo manejar a Akashi en el segundo set, Shimokawa Mitsuto tomó una decisión táctica del lado de Sengoku. Akashi, no necesitas jugar el segundo set. ¿Qué? Antes de que Akashi pudiera responder, el resto del equipo estaba atónito. ¿Por qué? ¿Acaso Akashi hizo algo mal? No. En absoluto. Shimokawa negó con la cabeza.
Nuestro objetivo en las primeras rondas de este clasificatorio es que todos, excepto Akashi, se acostumbren a la intensidad a nivel nacional. Pero nuestro rival está tan enfocado en Akashi que los demás no están experimentando realmente el desafío del torneo. Así que en los próximos partidos hasta los octavos de final, Akashi no jugará. De esa manera, mantenemos una carta bajo la manga. Entendido. Akashi asintió, aceptando el plan. Honestamente, la estrategia de Shimokawa era arriesgada. En un torneo así, nunca sabes cuándo puede aparecer un equipo sorpresa. Pero no es viable depender únicamente de Akashi. Si el resto del equipo no mejora rápido, Sengoku podría caer fácilmente en la misma situación complicada que enfrentaron en el torneo prefectural cuando la competencia se volvió más dura. Capítulo 33. La cuarta ronda. ¿Realmente se atrevieron a subestimarnos? Vamos a mostrarles de qué estamos hechos. Después de que Shimokawa Mitsuto expusiera el plan táctico, Akashi Asuka, el jugador en el banquillo, no mostró ninguna reacción real. En cambio, jugadores como Omae Masato se sentían inexplicablemente motivados. Sabemos que Akashi Asuka es fuerte. Pero Shirakawa, concentrando toda su defensa en él y dejando de lado al resto de nosotros, ¿no es eso ir demasiado lejos? Si no los derrotamos por completo, ¿cómo se supone que sobreviviremos en el mundo del voleibol después de esto? Ese, más o menos, era el sentimiento del resto del equipo. Este giro de los acontecimientos resultó ser un impulso de moral inverso. Incluso Shimokawa Mitsuto, el cerebro detrás de esta estrategia, no esperaba que se desarrollara así. Pero, en general, fue una gran victoria para él. En lugar de Akashi Asuka jugaba un receptor externo de segundo año. Era una decisión táctica temporal. Si la siguiente parte del partido transcurría sin problemas, Shimokawa planeaba rotar a otros jóvenes prometedores como Nishimori Tomohiko, dándoles la oportunidad de experimentar el juego de primera mano. Después de todo, una vez que la clase de Akashi Asuka se graduara, ellos se convertirían en el núcleo del equipo. Era hora de empezar a desarrollarlos. Cuando comenzó el segundo set, Shirakawa, que había pasado todo el descanso planeando alrededor de Akashi Asuka, quedó completamente desconcertado por la nueva alineación. Y tras la sorpresa vino la ira. ¿Qué diablos es esto? ¿Habían cambiado a sus jugadores principales? ¿Era una broma? ¿Acaso nos subestimaban tanto? Antes de que siquiera se jugara el primer punto del segundo set, la tensión entre ambos equipos ya era explosiva. En el banquillo, Akashi Asuka bostezaba con desgana, medio dormido. Luego, como si lo intuyera, giró la cabeza hacia las gradas y justo a tiempo se cruzó con la mirada de Tobio Kageyama. Sus ojos se encontraron y, por un breve momento, pareció que chispas iluminaban el aire entre ellos. Vamos. Aquí ya no hay nada que ver, dijo Kageyama, colgándose la bolsa al hombro y levantándose. ¿Ya nos vamos? El partido aún no termina, dijo sorprendido uno de los jugadores de Kitagawa. Para ser honestos, muchos de los jugadores de Kitagawa todavía tenían una fuerte impresión de Akashi Asuka. Aunque habían aplastado fácilmente a Sengoku durante el torneo prefectural, gran parte de eso se debió a que superaban a los demás jugadores de Sengoku, no a Asuka. No hace falta. No jugará el resto del partido, replicó Kageyama con franqueza. Y con eso, salió del recinto sin mirar atrás. El resto del equipo de Kitagawa no tuvo más opción que seguirlo. Mientras tanto, el partido continuó. Sin la presencia opresiva de Akashi Asuka, Shirakawa finalmente comenzó a mostrar su verdadero nivel. El suplente de segundo año que había ocupado el lugar de Asuka tuvo dificultades al principio, comprensible para alguien jugando en un torneo importante por primera vez. Una serie de errores tempranos puso a Sengoku en desventaja.
Pero con el apoyo de sus compañeros, el marcador pronto se igualó. A los 26 minutos del segundo set, el árbitro pitó el final. 25-22. Gracias a los ataques continuos de Omae Masato y Jujiro Kazama, Sengoku superó a Shirakawa por 3 puntos y avanzó a la siguiente ronda. Después del partido, Shimokawa Mitsuto llevó al equipo nuevamente a casa en la van escolar. De regreso en su casa, Akashi Asuka retomó silenciosamente su rutina de entrenamiento. Tras más de 3 semanas de práctica constante, su estadística de fuerza de brazo finalmente superó 80. En el panel de datos del sistema, eso marcaba el límite superior de lo que un atleta de secundaria normal podía alcanzar en fuerza bruta. Más allá de 80 estaba el reino de los jugadores naturalmente dotados. Por ejemplo, Asaya Sumane de Karasuno, en su tercer año en su punto máximo, tenía una fuerza de brazo de alrededor de 82-83. Pero eso era solo fuerza de brazo. Debido a la falta de fuerza central, los remates de Asai, aunque poderosos, no podían compararse con la fuerza destructiva de los rematadores de nivel nacional. Akashi Asuka aún podía estar un poco detrás de Asai en potencia de brazo, pero una vez que su fuerza central también cruzara el umbral de 80, el efecto combinado permitiría que sus remates rivalizaran incluso con la forma máxima de Asai. Preliminares, segunda ronda. Sengoku vs Midori no Jr. Ha. Una vez más, Akashi Asuka no jugó, ya que Midori no era incluso más débil que Shirakawa. Esta vez, Shimokawa rotó a varios jugadores de primer y segundo año a lo largo del partido. Al final, Sengoku ganó 25-21 y 25-23, asegurando otra ronda con victorias estrechas pero claras. Con 2 rondas completadas, el equipo ahora tenía una semana de descanso. Preliminares, tercera ronda. Sengoku enfrentó a Seiten Jr. Ha, otro equipo que había llegado al top 16 del torneo prefectural. Los 2 primeros sets terminaron divididos, 25-22 y 23-25. Empate 1-1. Con el partido en juego, Shimokawa finalmente ingresó a Akashi Asuka para el tercer set. Pero Asuka no necesitó hacer mucho. Simplemente bloqueó el remate del as de su oponente 3 veces seguidas, y con eso, la moral de Seiten se derrumbó. Victoria 2-1. Sengoku avanzó a la cuarta ronda. Domingo. El próximo rival de Sengoku, Shinkuji Jr. Ha, una escuela privada. Era un equipo sembrado en estos preliminares y había llegado al top 4 del torneo del año pasado. Cuando los jugadores de Sengoku pisaron la cancha, un sentimiento familiar los golpeó, no porque Shinkuji fuera demasiado fuerte, sino porque toda la escena reflejaba un momento del pasado. Misma ronda de eliminación. Otro equipo sembrado en el top 4. Pero esta vez, no permitirían que la historia se repitiera. Tweet. El silbato del árbitro sonó. El primer saque vino del opuesto de Sengoku, Oda Miki. La pelota cruzó limpia la cancha del oponente. Shinkuji organizó rápidamente su ofensiva y, como era de esperar, el último toque llegó a su atacante estrella. Al igual que Sengoku, Shinkuji estaba construido alrededor de un arma central, un ataque extremadamente agresivo en estilo de lanza. ¿Su lanza? Un receptor externo de primer nivel, de 186 centímetros, llamado Amakawa Tenka. Amakawa saltó alto, con un alcance máximo superior a 330 centímetros. En el momento de su salto, los bloqueadores de Sengoku, Omae Masato y Jujiro Kazama, sintieron como si estuvieran viendo una versión pasada de Akashi Asuka. ¡Boom! El remate pasó limpio sobre el doble bloqueo, sin sorpresa.
pero extrañamente, nadie escuchó la pelota tocar el suelo. Nekokurata había defendido el remate. Gracias al campo de entrenamiento, había recibido incontables remates de Akashi Asuka y su cuerpo reaccionó instintivamente al golpe de Amakawa, extrañamente similar. La pelota volvió disparada al aire. Todavía en el aire, la expresión de Amakawa cambió al instante. Al mismo tiempo, Ryuhei Sanashita intervino, desviando suavemente la pelota hacia el espacio sobre la cabeza de Akashi Asuka. Entonces, todos en Shinkuuji vieron como una sombra oscura, más alta y poderosa que su propio as, bloqueaba de repente las luces sobre la cancha. Capítulo 34. Blanco perfecto. Tan alto. Ese fue el primer pensamiento que cruzó por la mente de los jugadores de Shinkuuji cuando vieron a Akashi Asuka elevarse en el aire. ¿Cómo se supone que bloqueemos eso? El segundo pensamiento llegó casi de inmediato. En la banca, el entrenador de Shinkuuji entrecerró los ojos al instante al ver despegar a Asuka. Una sombra pasó fugaz por su memoria, una figura imparable de hacía 2 años. En aquel entonces, había sido un tiempo de desesperación no solo para Shinkuuji, sino para todos los equipos de voleibol de secundaria de la prefectura de Miyagi. Porque en esa época existía un verdadero as a nivel nacional. Altura imbatible. Poder abrumador. Con solo su presencia, había aplastado a todas las escuelas de la prefectura, incluyendo a la poderosa Kitagawa, y se abrió paso hasta el nacional. El monstruo, Bakatoshi Ushijima, murmuró el entrenador de Shinkuuji con un largo suspiro. ¿Acaso Miyagi está a punto de producir otro monstruo? ¡Boom! El sonido del balón estrellándose contra el piso retumbó por todo el gimnasio. Con un alcance casi inhumano de cerca de 340 centímetros, Akashi Asuka había alcanzado un nivel en el que, mientras Ryuhei Sanashita entregara un pase limpio, no existía ningún bloqueador en la prefectura capaz de detenerlo en la red. El silbato del árbitro sonó, pero los centrales de Shinkuuji permanecieron paralizados. Se quedaron mirando sus propias manos, incrédulos. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, jamás habrían creído posible que un atacante superara su bloqueo extendido y anotara directamente sobre sus cabezas. ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Fue un super remate? No puede ser. ¿Un estudiante de secundaria realmente puede saltar tan alto? ¿Quién es ese tipo? Como nunca habíamos oído de él. El primer remate de Asuka no solo sorprendió al equipo contrario, también sacudió al público. No había muchos espectadores en las gradas del segundo piso, pero los pocos presentes conocían bien el voleibol. Eso hizo que el impacto del salto de Asuka fuera aún más impresionante. Marcador 1-0. El as de Shinkuuji, Amakawa Tenka, lanzó a Asuka una mirada profunda y concentrada después del punto. El partido continuó. Sengoku mantuvo el saque, con Oda Miki subiendo nuevamente. El balón cayó dentro de la cancha de Shinkuuji y fue recibido sin problemas por su líbero. Como se esperaba, rápidamente fue colocado a Amakawa para el ataque. ¡Boom! ¡Slap! Esta vez, el balón no pasó limpio por el bloqueo. Jujiro Kazama logró tocarlo con la punta de los dedos, desviándolo al aire sobre la retaguardia de Sengoku. ¡Un toque!, gritó Kazama. ¡Lo tengo! Nekokurata abrió los brazos y recibió el balón limpiamente, pasándoselo al colocador. Ryuhei Sanashita volvió a lanzarlo a Asuka, pero esta vez el pase estaba un poco desviado. El tiempo y la altura no eran ideales, y Asuka saltó justo cuando el balón caía en la zona óptima de bloqueo. No pienses que podrás pasar cada vez. Ese era el mensaje que ardía en los ojos de los dos bloqueadores de Shinkuuji. Pero entonces... ¡Tuac!
Con un destello repentino, el balón pasó veloz entre ellos antes de que pudieran reaccionar y se estrelló en el piso detrás de ellos. Un remate cruzado perfecto. Potencia. Velocidad. Colocación. Todo impecable, atravesando la aguja entre el bloqueo y los defensores. Marcador, 2-0. ¡Oh! ¡Qué remate! Bien hecho, Asuka. Los jugadores de Sengoku corrieron hacia él, gritando de alegría y amontonándose en una celebración. En contraste, los jugadores de Shinkuji estaban empapados en sudor. Apenas habían pasado 2 puntos del set y ya sentían como si una montaña les presionara, aplastando su aliento y espíritu. Y, elevándose sobre todos estaba Akashi Asuka, una sombra que amenazaba con devorarlos por completo. 5 minutos después de iniciado el partido. Marcador, 7-3. Los jugadores de Shinkuji jadeaban. Sus camisetas pegadas al cuerpo por el sudor, manos en rodillas o caderas, rostros pálidos y agotados. Parecían menos jugadores iniciando un set y más como si hubieran terminado una intensa batalla de 3 sets. Oye, ¿no está en problemas Shinkuji? ¿Qué demonios está pasando? ¿No eran un equipo preclasificado? ¿Quién es ese número 1 de Sengoku? Es demasiado fuerte, es ridículo. Sin que nadie se diera cuenta, una multitud comenzó a reunirse cerca de la cancha, atraída por la energía explosiva. El murmullo y las especulaciones en las gradas se hicieron más fuertes y caóticas. El entrenador de Shinkuji frunció el ceño, buscando un contramedida. Pero por más que pensara, no podía idear un plan. La verdad era que sabían muy poco sobre Sengoku. Como equipo preclasificado, Shinkuji se había preparado para enfrentar a rivales fuertes en las preliminares, pero Sengoku, un simple clasificado entre los 16 mejores del último torneo prefectural, no había sido considerado una amenaza. Habían hecho una investigación básica, pero con los datos disponibles, un resultado tan unilateral debería haber sido imposible. Justo cuando consideraba pedir un tiempo para reagrupar a sus jugadores. Un clamor repentino del público lo sacó de sus pensamientos. Instintivamente levantó la mirada hacia la cancha, solo para que su expresión se ensombreciera al instante. Rebobinando 30 segundos. Con 7-3, la rotación de Sengoku llevó a Akashi Asuka a la línea de saque. Al posicionarse en la línea de fondo, Ryuhei Sanashita, Oda Miki y un bloqueador suplente de segundo año, cubriendo a Kurata, cubrieron sutilmente la parte trasera de sus cabezas, y luego se movieron discretamente, dejando el centro de la red completamente abierto. Los jugadores de Shinkuji notaron los movimientos extraños, pero no sabían qué interpretar. ¿Acaso estaban preparando algún tipo de trampa? Y entonces... ¡boom! La fuerza pura del saque de Asuka explotó en el gimnasio. Ya distraídos y fuera de balance, los jugadores de Shinkuji apenas pudieron reaccionar. Solo vieron un borrón de movimiento mientras el balón pasaba a toda velocidad. Y golpeaba a su líbero directamente en la cara. Lo estás viendo en sus audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 35. Los milagros son raros. B. El silbato del árbitro perforó el aire, deteniendo el juego al instante. El incidente repentino, el líbero de Shinkuji Jr. acababa de ser KO, no, más exactamente, derribado por el saque de Akashi Asuka. La fuerza del impacto hizo que el balón volara alto, terminando en las gradas del segundo piso. Al principio, los jugadores de Shinkuji se quedaron atónitos. Luego el pánico se apoderó de ellos al correr hacia su compañero caído, solo para encontrar la mitad inferior de su rostro manchado de sangre que brotaba de su nariz. Después de todo, eran solo estudiantes de secundaria.
Escenas así no eran algo a lo que estuvieran acostumbrados. Varios jugadores mostraban signos de haber quedado conmocionados. Afortunadamente, el entrenador de Shinkuji llegó poco después acompañado de un miembro del personal médico. Examen inicial. La evaluación indicó un capilar nasal roto. Aunque la hemorragia parecía grave, no representaba peligro de vida. Aún así, para mayor seguridad y descartar una fractura nasal o una conmoción, el equipo médico recomendó retirar al líbero de la cancha para un examen más completo. El entrenador aceptó sin dudar. Como entrenador experimentado, comprendía que la violencia en el voleibol, a su manera, podía ser tan intensa como en el baloncesto o el fútbol. Incluso si al principio dudaba de que un estudiante de secundaria como Akashi Asuka pudiera sacar con tal potencia, aquel estruendo había sido innegablemente aterrador. Aunque el líbero resistía, bajo la insistencia conjunta del entrenador y el personal médico, no tuvo más opción que ser retirado en camilla. Y así, a los 5 minutos y 30 segundos de iniciado el partido, Akashi Asuka logró la dudosa hazaña de anotar la primera sangre del juego. Una vez que el líbero herido fue escoltado fuera, el árbitro silbó para reanudar el juego. Sin embargo, el entrenador de Shinkuji pidió un tiempo muerto de inmediato. No dejes que te afecte. Fue solo un accidente. Estas cosas pasan en los deportes. Solo sigue jugando tu juego, dijo Shimokawa Mitsuto, preocupado de que el incidente distrajera a Akashi Asuka. Después de todo, aunque sucesos así ocurren, este no era algo común. Pero nada de eso importaba ahora. Para Shimokawa, Akashi seguía siendo solo un estudiante de secundaria. Los chicos de esa edad son sensibles. Si esto dejaba una cicatriz mental, podría ser un problema real. Pero, como resultó, Shimokawa había estado pensando demasiado. Akashi Asuka estaba completamente impasible. Para él, hacer sangrar a alguien, o incluso causar una lesión más seria, era solo parte de la intensidad del deporte competitivo. Su mente permanecía tranquila y enfocada. En contraste, sus compañeros estaban visiblemente atemorizados. Vaya, eso fue aterrador. Quiero decir, sabía que sus saques eran potentes en la práctica, pero eso fue terrorífico. Sí. Y a mí una vez me golpeó en la nuca un saque así, tal vez debería ir al hospital después del partido también. Oda Miki se frotó el lugar donde la habían golpeado antes. En ese momento no dolió mucho, pero ahora parecía que el dolor volvía a recorrerle todo el cuerpo. Shimokawa Mitsuto. Genial. No podía saber si habían asustado al equipo contrario, pero los suyos estaban claramente aterrados. Aún así, incluso Shimokawa tuvo que admitir que el saque de Akashi estaba en otro nivel. Había visto saques potentes antes, pero nunca de un estudiante de secundaria. En todos sus años de entrenamiento, esto era la primera vez. Mientras Shimokawa intentaba mantener la concentración de Akashi. Al otro lado de la cancha, el entrenador de Shinkuji intentaba estabilizar a sus jugadores también. Pero mientras Shimokawa le decía a su jugador que no tuviera miedo de sí mismo, el entrenador de Shinkuji rogaba que sus jugadores no tuvieran miedo del equipo rival. Su ánimo era sombrío. No porque hubieran perdido a su líbero, aunque eso sí fue un golpe a su alineación. Lo que realmente lo devastaba era la razón por la que lo habían perdido. Ese único saque no solo había noqueado a un jugador, sino que había destrozado la moral del equipo. Incluso antes de esto, Shinkuji ya sentía la presión de Sengoku. Pero después de ese saque de su as, era como si otro peso enorme cayera sobre su espíritu ya colapsado. Si no lograban cambiar el rumbo pronto, el partido podría no llegar siquiera al silbato final. El Primer Set podría sellar su destino.
Lo único que podemos esperar ahora, pensó el entrenador, es que la mentalidad del equipo contrario se quiebre tras este incidente inesperado y comiencen a cometer errores no forzados. Rascaba su cabeza en busca de una estrategia. Pero incluso cuando el silbato sonó para reanudar el partido, no se le ocurrió nada. Después de todo, cualquier táctica solo es efectiva cuando ambos equipos están en condiciones similares. Pero la amenaza ofensiva que enfrentaban ahora era demasiado afilada. Incluso si unieran toda su defensa, podrían no detener a Akashi Asuka. Y ahora estaban sin un jugador clave, su líbero. Beep. El silbato volvió a sonar, señalando la reanudación. Akashi Asuka se colocó en la línea de fondo, botando suavemente el balón unas cuantas veces para encontrar su ritmo. Y luego, como era de esperarse, lanzó otro potente saque en suspensión. ¡Boom! El sonido retumbó como una explosión. El balón atravesó la red con casi la misma velocidad y fuerza que antes, describiendo un arco mortal en el aire antes de estrellarse contra la línea de fondo para un punto limpio. Beep. El silbato confirmó el punto, Sengoku anotó de nuevo. El marcador ahora marcaba 9-3. Omae Masato y el resto del equipo estallaron en vítores. Mientras tanto, el entrenador de Shinkuji cerró lentamente los ojos. Desde el momento en que Akashi lanzó ese saque, supo que el partido estaba perdido. No porque fuera solo otro punto en el marcador, sino porque demostraba que ni siquiera lesionar a un oponente podía alterar la compostura de Akashi o disminuir su potencia en lo más mínimo. La moral de Shinkuji estaba hecha trizas. En el deporte competitivo, hay un dicho, no termina hasta el silbato final. Es cierto. Pero hay otra verdad igualmente importante, algunos partidos se deciden antes de empezar. No todos tienen la fuerza de voluntad para luchar hasta el final ante la adversidad. En realidad, las remontadas en partidos difíciles son raras. Y precisamente porque son raras cuando ocurren, se vuelven inolvidables. La mayoría de los partidos, sin embargo, se moldean por lo que sucede antes del juego, en la práctica, en la preparación, en la disciplina, en el tiempo invertido. Si Shinkuji podría lograr una remontada. Ni siquiera su entrenador lo sabía. Creía en los milagros. De verdad. Pero en todos sus partidos anteriores, Shinkuji nunca había sabido aprovechar un milagro cuando llamaba a la puerta. Capítulo 36. Reacciones. B. Con el silbato final, el partido entre Sengoku y Shinkuji concluyó con una victoria decisiva de 2-0 para Sengoku, avanzando así a los cuartos de final. Después de que su moral se desplomara en el primer set, Shinkuji nunca logró remontar. Resultó que el juicio de su entrenador había sido acertado. El avance de Sengoku entre los 8 mejores marcó un logro histórico para su club de voleibol. Sin embargo, a diferencia de la vez anterior, el equipo no estalló en júbilo, porque ahora sus objetivos estaban puestos aún más alto. Mientras Sengoku mantenía la compostura, el resto de la prefectura de Miyagi estaba alborotada. Un equipo sembrado como Shinkuji siendo barrido 2-0 por un caballo oscuro era suficiente para hacer que el nombre de Sengoku resonara en toda la región. Las grabaciones del partido fueron rápidamente editadas en un resumen de destacados y se difundieron como fuego. En la escuela secundaria Kitagawa Daiichi fueron los primeros en tener acceso a la grabación. Después de todo, eran el único equipo entre los cuartofinalistas que había jugado previamente contra Sengoku. Desde el entrenador hasta los jugadores clave, todos recordaban vívidamente a Akashi Asuka. Dentro de la sala de video, tras ver la grabación de Sengoku vs Shinkuji, los jugadores y el entrenador permanecieron en un pesado silencio. Es un monstruo. ¿En serio, ese tipo siquiera es humano?
En la reunión deportiva de la prefectura ya era difícil de enfrentar. Y ahora, después de solo un verano, ha crecido tanto. Varios de los jugadores clave de Kitagawa no pudieron evitar expresar su asombro tras presenciar la actuación de Akashi Asuka. El entrenador permaneció impasible, pero su intensa mirada dejaba claro que estaba lejos de estar tranquilo. Hemos visto las imágenes. Ahora quiero escuchar las opiniones de todos. Kageyama, tú primero. Sí, señor. Tobio Kageyama se levantó y habló con confianza. Cuando jugamos contra Sengoku a principios de este año, ya eran un equipo sólido, pero todo giraba en torno a su as del número 1. Pero este partido muestra que todo el equipo ha mejorado significativamente. Mientras que los demás aún no igualan el nivel de su as, ya no son eslabones débiles. Más importante aún, el as ahora da miedo. En primavera, su ofensiva era impresionante, pero su defensa era como la de un principiante. Ahora, en solo unos meses, sus habilidades defensivas son casi perfectas. Honestamente, si no lo hubiera visto, no lo creería. Si volvemos a enfrentarlos, no hay duda de que serán nuestra mayor amenaza. Aunque Kageyama todavía tenía algunos defectos de personalidad, su capacidad de evaluar a los demás era de primer nivel. Hay muchas cosas en los deportes que no se pueden capturar en video. Si no estás en la cancha, nunca sentirás realmente lo poderoso que es un oponente. Aún así, Kageyama analizó con precisión casi el 70% de la fuerza actual de Sengoku solo con una visualización. Dado que ambas escuelas estaban en el mismo cuadro, Kitagawa comenzó rápidamente a planear estrategias. Pero aún más ansioso que ellos estaba Yamarasi Technical Jr. Ha, el próximo oponente de Sengoku. Según el calendario del torneo, los cuartos de final comenzarían el sábado siguiente, lo que significaba que Yamarasi solo tenía 5 días para prepararse. Eso podría parecer suficiente tiempo, pero en realidad, formular un plan de juego sólido no es algo que se pueda resolver con una conversación rápida. Una vez que se decide una estrategia, necesita tiempo para ser practicada antes de poder aplicarse eficazmente en un partido. Esos movimientos improvisados que a veces se ven pueden funcionar una o dos veces, pero carecen de consistencia y no pueden sostener un partido. Así que entrenadores y jugadores de Yamarasi quemaron el aceite de medianoche, esforzándose por elaborar tácticas. Mientras tanto, Sengoku también estudiaba el estilo de Yamarasi. Después de todo, en el próximo partido, ellos serían los que desafiarían a un equipo poderoso. Pero a diferencia de la lucha de Yamarasi por estudiarlos, Sengoku lo tenía más fácil. Yamarasi, como equipo bien establecido, tenía años de grabaciones y datos disponibles. Sengoku, en cambio, había jugado muchos partidos también, pero la única grabación realmente valiosa para investigación era su juego más reciente, el de Shinkuji. El tiempo voló. Llegó el sábado. El partido entre Sengoku y Yamarasi Technical estaba a punto de comenzar. Demos un gran partido. Demos un gran partido. Tras inclinarse mutuamente, ambos equipos caminaron a sus posiciones preestablecidas. Pero en el momento en que Yamarasi vio la alineación de Sengoku, sus expresiones cambiaron drásticamente. «Wow, ¿hablan en serio?» La formación de Sengoku era la siguiente. Fila delantera, de izquierda a derecha, Jujiro Kazama, número 4, Ryuhei Sanashita, número 3, Omae Masato, número 2. Fila trasera, de izquierda a derecha, Oda Miki, número 5, Neko Kurata, número 6, Akashi Asuka, número 1. B. El árbitro silbó para iniciar el juego. De pie en la línea de fondo, Akashi Asuka botó la pelota unas cuantas veces, recordando la indicación táctica de Sanashita antes del partido. Yamarasi es un equipo equilibrado, defensivo, sin debilidades evidentes.
Su formación es sólida. Si alargamos este partido, nos perjudicará. Así que desde el primer saque, vamos con todo y los aplastamos. ¡Bam! Mientras la voz de Sanacita se desvanecía en su memoria, Akashi desató un saque devastador. Un estruendoso golpe resonó en el gimnasio mientras la pelota salía disparada de su palma y se dirigía hacia el otro lado de la cancha como un meteorito, apuntando directamente al líbero de Yamarashi. Esta era una de las debilidades del saque con salto potente. Al concentrar toda la energía en velocidad y fuerza, el control de precisión es limitado. Mientras la pelota caiga dentro del límite, se considera un saque válido, pero apuntar a zonas específicas es casi imposible. Si el saque llega directamente al líbero rival, la probabilidad de recepción exitosa aumenta significativamente. Como sucedió ahora. A pesar de que la pelota volaba a una velocidad casi imposible, el líbero veterano de Yamarashi reaccionó instintivamente antes de que su cerebro pudiera procesarlo, su cuerpo se movió por sí solo y atrapó la pelota. En el instante en que su muñeca hizo contacto, su cerebro envió una señal de júbilo. La tengo. Pero en el segundo siguiente, su expresión cambió. La fuerza detrás de la pelota no era solo velocidad, era devastadora. ¡Boom! El impacto recorrió su brazo, y antes de que pudiera intentar amortiguar, la pelota rebotó hacia el cielo, estrellándose contra la barandilla de las gradas del segundo piso con un fuerte doang. Desbalanceado por la fuerza, el líbero cayó de espaldas. Capítulo 37. Abandono y objetivo. B. 1-0. El árbitro pitó sin dudar. Los jugadores de Yamarashi Technical Junior High se quedaron mirando sin comprender, mientras los espectadores del segundo piso estallaban en vítores ensordecedores. ¡Boh! ¡Qué saque tan potente! Incluso tiró a alguien. Bien hecho, número 1 de Sengoku. Entendieran o no de voleibol, todos estaban emocionados en ese momento. La violencia es un instinto primario enterrado en nuestros genes. Aunque no comprendieran el deporte, ver a Akashi Asuka derribar a un oponente con lo que parecía un simple balón era suficiente para despertar un cosquilleo visceral. ¡Uf! Bien hecho. Uno más, número 1 de Sengoku. Algunas personas en las gradas comenzaron a aplaudir a Akashi Asuka, aunque más como un alboroto que como apoyo organizado. Akashi lo ignoró. Sus verdaderos oponentes no estaban entre el público. Tan pronto como sonó el silbato de nuevo, Akashi Asuka sacó su segundo balón. Este saque no fue tan limpio como el primero. Su lanzamiento estaba ligeramente desviado, lo que redujo un poco la velocidad del balón. Lo tengo. El líbero de Yamarashi Technical gritó y recibió el saque. Pero el poder bruto de Akashi era formidable. Incluso un saque imperfecto, al ser recibido, rebotaba hacia arriba con una fuerza tremenda, lanzando el balón más de 10 metros en el aire. Ese primer pase altísimo dio al colocador de Yamarashi Technical tiempo suficiente para reaccionar. Pero también le dio a la defensa de Sengoku el mismo tiempo para prepararse. Smack. Tud. El primer intento ofensivo de Yamarashi Technical fue bloqueado limpiamente por Omae Masato. El remate fue enviado de regreso a la cancha rival. El marcador subió a 2-0. TCH. El atacante estrella de Yamarashi Technical hizo un chasquido con la lengua, miró de reojo el balón en el suelo y volvió a reagruparse con su equipo. En la zona de banquillos, Shimokawa Mitsuto frunció levemente el ceño. ¡Qué extraño! Con un inicio así de Akashi, la moral del otro equipo debería haber caído mucho. Entonces, ¿por qué Yamarashi Technical parece completamente indiferente?
Algo en la reacción de Yamarasi Technical inquietó a Chimokawa, pero por ahora no podía descifrar su plan de juego. Justo entonces, Akashi Asuka sacó por tercera vez. Desafortunadamente, cometió un error. El balón pasó la red, pero salió fuera de los límites. Marcador, 2-1. No importa, está bien. Sus compañeros se acercaron a tranquilizarlo por costumbre antes de reanudar rápidamente el partido. Rotación de saque. Un bloqueador central de Sengoku se colocó para sacar. Al tomar su posición, su mirada se fijó en un jugador de su propio equipo. No siempre son los saques potentes los que suman puntos. Recordando la estrategia previa al partido, respiró hondo y se relajó antes de tocar el balón suavemente. Smack. Este saque fue el polo opuesto del potente salto de Akashi Asuka. Carecía de fuerza, giro o técnica impresionante. Su único poder era la colocación inusual. El balón flotó lentamente sobre la red, completamente sin impulso, cayendo directo al suelo. Frente a él estaba Ryuhei Sanashita, que se apresuró a recibirlo. Al instante, en el banquillo, el rostro de Chimokawa cambió. Ya entiendo. Desde el principio su objetivo nunca fue Akashi. En el momento en que vio el saque dirigido directamente a Ryuhei Sanashita, Chimokawa comprendió de inmediato el plan de Yamarasi Technical para este partido. Y entendió por qué no habían entrado en pánico incluso después de ceder 2 puntos a Akashi Asuka al inicio. Era simple. Yamarasi Technical Jr. había decidido desde el inicio ignorar a Akashi Asuka. No muy lejos, en la zona de banquillos de Yamarasi Technical. El entrenador sonrió levemente al ver que Takahira recibía ese saque. Tras estudiar a fondo los videos de Sengoku contra Shinkuji, había concluido que con el nivel de su equipo, era casi imposible detener a las de Sengoku. Yamarasi Technical no tenía jugadores geniales. Su equipo estaba formado por jugadores promedio, sin estrellas, pero con habilidades uniformes en todo el equipo. Un equipo así no tiene puntos fuertes, pero tampoco debilidades evidentes. En resumen, eran extremadamente promedio. Y la característica definitoria de un equipo promedio es que no puede vencer a los fuertes, pero los débiles tampoco pueden vencerlo. Entonces, si un equipo así se enfrentaba cara a cara con un monstruo como Akashi Asuka, casi seguramente sería arrasado. Pero, ¿y si simplemente no enfrentaban a ese monstruo directamente? El desempeño de un atacante estrella depende no solo de su habilidad, sino también de la calidad de los pases del colocador. Cuanto más fuerte es el atacante, mayores son sus expectativas hacia el colocador. Después de días de análisis, el entrenador de Yamarasi Technical determinó que incluso el colocador titular de Sengoku no podía desbloquear por completo el potencial de Akashi. Si eso pasaba con su colocador principal, peor sería con los suplentes. Por eso, para este partido, antes de que comenzara, la estrategia de Yamarasi Technical estaba clara: ignorar a Akashi Asuka por completo y concentrarse en neutralizar a Ryuhei Sanashita, el colocador principal de Sengoku. Si el colocador no podía recibir y entregar pases de calidad, entonces el as no podía brillar, sin importar cuán potente fuera. Smack. Tud. De vuelta en la cancha. Con Takahira forzado a recibir, Jujiro Kazama tuvo que asumir el papel de colocador. Pero Kazama no tenía la habilidad para coordinar un ataque desde la línea de fondo. El balón terminó en Omae Masato, que remató, pero los rivales lo anticiparon perfectamente y lo bloquearon. 2-2. La ventaja inicial desapareció en un instante. Yamarasi Technical, percibiendo el cambio de impulso, presionó el ataque. Su siguiente saque también estaba dirigido a Ryuhei Sanashita.
Obligado a recibir nuevamente, el ataque de Sengoku se volvió demasiado simple y falló. En cambio, Yamarasi Chakneko lanzó un contraataque y remató con éxito para un punto. 2-3, la ventaja cambió de lado. Yamarasi Chakneko mantuvo la presión. Esta vez, gracias a la advertencia de Takahira, Kazama pudo posicionarse y recibir el saque, completando el pase. Takahira organizó rápidamente un ataque desde la línea de fondo. Akashi Asuka saltó desde la línea de fondo y remató a través del doble bloqueo rival, empatando el marcador. 3-3. Pero los jugadores de Sengoku no celebraron demasiado. Todos sabían que esto era solo una solución temporal. A menos que encontraran una manera de detener que el otro equipo apuntara a Rayuei Sanashita, el resto del partido sería igual de difícil. Capítulo 38, ¿el remate curvo? ¡Qué viejo zorro tan astuto! ¿Realmente sabes cómo complicarme la vida, eh? Shimokawa Mitsubata hizo un suave chasquido con la lengua al mirar al sonriente entrenador principal de Yamarasi Chakneko al otro lado de la cancha. Pero si crees que puedes derribarme tan fácilmente, me estás subestimando. El partido de voleibol se estaba intensificando. Aunque Yamarasi Chakneko carecía de jugadores de élite, cada miembro era altamente competente. No podían sacar con la fuerza bruta de Akashi Asuka o Tobio Kageyama, pero sí podían entregar servicios precisos a velocidad media de manera constante. Habían fijado su objetivo en Rayuei Sanashita. Pero Sengoku no siempre podía intervenir para recibir el saque. Si abandonaban sus zonas defensivas designadas de manera imprudente, podían desbaratar toda su formación. Y eso era exactamente lo que el oponente esperaba. Los dos equipos intercambiaron golpe tras golpe. Pronto, el marcador superó los 20 puntos. 20-21. Yamarasi Chakneko estaba al frente. Todavía apuntando a Rayuei Sanashita, Yamarasi sacó de nuevo. Quizás los nervios comenzaban a notarse al acercarse al punto de set, cuando Nekokurata, aparentemente nerviosa, se precipitó en el último segundo e interceptó el saque que claramente iba dirigido a Sanashita. El resultado fue desastroso. No solo el primer toque fue deficiente, sino que la pelota se desvió completamente fuera del alcance de Sanashita para realizar el segundo pase. Maldita sí. Las caras de los jugadores de Sengoku se desplomaron al instante. Ese tipo de primer toque era el más difícil de manejar, demasiado bajo y fuera de lugar para el colocador principal. En esa situación, el resto del equipo no tenía más opción que hacer un salvamento de emergencia torpe. Y esos salvamentos rara vez conducen a ataques efectivos, no hay control sobre altura, ángulo ni tiempo. Orameki, forzada a asumir temporalmente el rol de colocadora, mostró una expresión preocupada mientras su mente buscaba una solución pero no encontró nada sólido. Justo entonces, una voz calmada se alzó desde la primera fila. Dame un balón alto. Cuento contigo, Asuka. Reconociendo que era Akashi Asuka quien hablaba, Oda Miki no dudó. Colocó el balón alto hacia él. No era perfecto. La altura era aceptable, pero la posición, el ángulo y el tiempo estaban todos defectuosos. Bloquéalo. Akashi aún no había llegado a su punto de golpeo, pero el triple bloqueo de Yamarasi ya estaba en su lugar. Los tres bloqueadores saltaron al unísono, cortando tanto la línea recta como la diagonal. Una formación de bloqueo perfecta, de libro. Un remate directo sería casi imposible de detener. La amenaza era evidente, cualquiera con algo de conocimiento de voleibol podía verlo. En el aire, los ojos de Akashi Asuka captaron los 6 brazos extendidos que bloqueaban las luces por encima. Pero, curiosamente, su mente se ralentizó. Sus pensamientos se volvieron cristalinos. Sus emociones se aquietaron como un estanque en calma.
Aunque permaneció en el aire solo un instante, en ese breve momento pudo ver claramente la altura de las manos de los bloqueadores, la expresión de sus rostros y la posición y movimiento de los defensores detrás de ellos. Entonces lo encontró. Una rendija de espacio. No exactamente un fallo, sino un hilo de oportunidad. ¡Bam! En el siguiente instante, el brazo de Akashi se movió con fuerza explosiva. Respaldado por más de 80 puntos de fuerza en el brazo y un núcleo cercano al mismo nivel, el impacto de su palma sobre el balón pareció deformar la propia forma de la esfera. En el momento en que su mano tocó la pelota, pareció congelarse en el aire por una fracción de segundo, y luego Boos se disparó a una velocidad casi imposible de seguir a simple vista. El balón se deslizó entre los bloqueadores en un ángulo imposible, rozando la línea lateral al tocar el suelo. Cuando la pelota cayó, los tres bloqueadores de Yamarashi frente a Akashi seguían inmóviles. Era como si ni siquiera se hubieran dado cuenta de que había rematado. Tweet. El silbato del árbitro sonó. Ambos equipos contuvieron la respiración y miraron al juez de línea. Solo cuando la bandera se inclinó bruscamente hacia el suelo, los jugadores de Sengoku estallaron en vítores. No puede ser, ¿cómo logró eso? Mientras Sengoku celebraba, los jugadores de Yamarashi Technical lucían completamente desconcertados. Especialmente los bloqueadores, que ahora miraban a Akashi Asuka como si no fuera humano. ¿Un monstruo? Oye, ¿esa pelota acaba de curvarse en el aire? ¿Anotó con ese tipo de colocación? La moral de Yamarashi comenzaba a resquebrajarse. Incluso su entrenador en la banca permaneció en silencio, claramente atónito por lo que acababa de ocurrir. Tras una larga pausa, el entrenador de Yamarashi finalmente soltó una sonrisa irónica. Realmente es un monstruo. Desde su ángulo en la parte trasera de la cancha, había visto todo más claramente que nadie. Su triple bloqueo había sido prácticamente perfecto. En circunstancias normales, ese remate no habría tenido ángulo, tanto la diagonal como la recta estaban selladas. Pero Akashi Asuka había logrado torcer su cuerpo en el aire y golpear la pelota en un ángulo agudo alrededor del bloqueo. Un golpe que ningún manual convencional podría explicar. 21-21. El marcador se igualó de nuevo. Con ese punto, Sengoku recuperó el saque, y mientras la rotación avanzaba, Akashi Asuka regresó a la posición número 1. Un saque y se sale del ataque, se dijeron los jugadores de Yamarashi, recuperando su concentración. Porque, aunque el saque de Akashi era devastador, también significaba que rotaría a la línea de atrás, donde, sin Rayuei Sanashita para pasarle el balón, casi no tendría papel en la ofensiva. Si Yamarashi podía sobrevivir a este turno de saque, su oportunidad volvería. Su lógica no estaba mal. Desafortunadamente para ellos, Shimokawa Mitsubata podía predecir cualquier cosa, que ellos también. Justo cuando Akashi se preparaba para sacar, el entrenador hizo un cambio sorpresa. Nishimori Tomohiko entró por Oda Miki. El cambio confundió claramente a los jugadores de Yamarashi. Después de todo, no conocían mucho a Nishimori. Pero entre el equipo de Sengoku, algunos jugadores comenzaron a adivinar lo que el entrenador planeaba. Nishimori trotó hacia la cancha, saludando a cada compañero con una sonrisa antes de saltar emocionado junto a Akashi Asuka. Akashi-senpai, te prometo que te daré el mejor set posible. Akashi no respondió, sus ojos estaban entrecerrados, no por arrogancia, sino porque aún estaba inmerso en el estado mental que había experimentado. Su enfoque estaba totalmente en la cancha, en la pelota, en sí mismo. Desde un lado, Rayuei Sanashita lanzó a Nishimori una mirada de reojo. ¿El mejor set, eh? Estás prendido, novato. Capítulo 39, la zona 1.
Beep. El silbato del árbitro señaló el saque. Tanto Sengoku como Yamarashi Technical Industrial entraron instantáneamente en modo de juego. La sustitución de Nishimori Tomohiko había aumentado el potencial ofensivo de Sengoku, pero a costa de perder a Oda Miki, una de sus defensoras clave en la línea de fondo. Aunque Nishimori había rendido decentemente en los partidos de práctica, todavía era un junior con menos tiempo de entrenamiento y fundamentos más débiles comparado con los seniors. Con ambos equipos en máxima alerta, la atmósfera estaba tensa y pesada. Y en ese momento, Akashi Asuka, ahora en la línea de fondo, finalmente hizo su movimiento. Lanzamiento. Carrera. Salto. Golpe. Impacto. Punto. Cada movimiento fluía en perfecta sincronía, sin fisuras ni errores. Cuando Akashi aterrizó, ninguno de los dos equipos se había movido ni un centímetro. El silbato del árbitro rompió el silencio para anunciar el punto, sacando a todos de su asombro. No solo los jugadores de Yamarashi Technical, incluso los de Sengoku quedaron momentáneamente confundidos. ¿Acaso me desconecté por un momento? Uno de los jugadores de Yamarashi Technical dudó si había quedado en blanco mentalmente. Pero Akashi ya se preparaba para su segundo saque. Tan pronto sonó el silbato de nuevo, los jugadores de Yamarashi Technical recuperaron toda su concentración, con la mirada fija en la figura calmada del otro lado de la cancha. Lo vieron repetir los mismos movimientos: lanzamiento, carrera, salto, golpe, impacto. Y, una vez más, punto limpio. 21-23. ¿Qué clase de saque fue ese? Los jugadores de Yamarashi Technical quedaron nuevamente paralizados. Esta vez habían visto la pelota, pero sus cuerpos simplemente no pudieron reaccionar a tiempo. Solo pudieron observarla pasar. ¿Qué tipo de saque es ese? El shock y la incredulidad recorrieron al equipo. Todas las miradas se volvieron hacia Akashi Asuka, quien ya caminaba de regreso a la línea de fondo, sosteniendo la pelota para servir de nuevo. Su mirada era firme y enfocada. Si se miraba de cerca, había un vacío en sus ojos. Y, sin embargo, en lo profundo de su mente, veía todo en la cancha con una claridad quirúrgica. Tercer saque. Akashi lanzó suavemente la pelota, luego continuó con su carrera y salto. Cada movimiento era natural e instintivo, no necesitaba ajustar conscientemente la altura, el giro o la trayectoria de la pelota. Solo tenía que golpear con toda su fuerza. ¡Boom! Esta vez, Yamarashi Technical finalmente escuchó el impacto. Y los asustó. El sonido retumbó como un trueno, diferente a todo lo que habían oído en un partido de voleibol. La pelota cortó el aire con un silbido, más que un balón parecía un cañón. Se arqueó sobre la red y cayó con fuerza aterradora al suelo. 21-24. 3 saques consecutivos. En un instante, Sengoku había alcanzado el punto de set. Nadie había previsto este giro de los acontecimientos. El público explotó en jadeos y silencio atónito. Una ola de asombro recorrió las gradas. Incluso el entrenador de Yamarashi Technical estaba con los ojos abiertos y temblando, su pierna rebotando sin control. Podía notar que Akashi había entrado en algún tipo de zona, un estado de concentración extrema. Pero sin tiempos muertos restantes, no podía hacer nada. Mientras tanto, Akashi permanecía ajeno al ruido, o tal vez, simplemente no lo escuchaba. Después de anotar, ni siquiera hizo una pausa, inmediatamente se preparó para el cuarto saque. Los potentes saques en salto de Akashi Asuka ya estaban a un nivel superior al esperado en secundaria.
Pero ahora, en este estado hiperconcentrado, sereno como agua quieta, cada saque liberaba toda su fuerza sin restricciones. ¡Boom! El cuarto saque explotó desde su mano. La pelota cruzó la cancha con increíble potencia y velocidad, dirigiéndose directamente al líbero de Yamarasi Chákneko. Normalmente, una de las debilidades de un saque potente era la falta de precisión. Pero esta pelota se movía tan rápido que no importaba. Los ojos del líbero la seguían, pero sus pies parecían clavados al suelo. «Muévete. Muévete, maldita sea, muévete», gritaba internamente, viendo la pelota acercarse. Pero era inútil. Su cuerpo no estaba realmente congelado. Era solo que la velocidad del saque había superado con creces su capacidad de reacción física. En un parpadeo, la pelota ya estaba sobre él. Justo cuando parecía que pasaría sin tocarla. ¡Tac! El líbero de Yamarasi Chákneko se enderezó de repente y bloqueó la pelota con la frente. La jugada sorprendió a todos, compañeros y rivales por igual. Incluso los jugadores de Sengoku se congelaron por un instante. Pero al ver la pelota rebotar de vuelta a su cancha, rápidamente volvieron a la acción. «Está bien. Pelota libre. Yo toco primero». Antes de que Nekokurata pudiera terminar la frase, una sombra imponente se elevó sobre él. Ante los ojos de todos, Akashi Asuka saltó desde la línea de fondo, recibió la pelota que regresaba y la remató con un poderoso swing por encima de la cabeza. ¡Boom! Un remate desde la línea de fondo. La pelota, que apenas había rebotado en su cancha, apenas permaneció en juego 2 segundos antes de estamparse de nuevo en el lado de Yamarasi Chákneko. Beep, pip 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 pip. El silbato resonó en toda la cancha. El marcador se volteó por última vez. 21-25. Primer set, Sengoku gana. Los jugadores de Yamarasi Chákneko permanecieron inmóviles, con la mirada perdida y los oídos zumbando por el silbato final. Aún no podían creerlo. Después de luchar punto a punto durante todo el set había terminado en menos de un minuto. Del otro lado, los jugadores de Sengoku salieron de la cancha en silencio, sin vítores ni celebración. Estaban igual de sorprendidos que sus oponentes. La erupción de Akashi había sido tan repentina y abrumadora que ni siquiera parecía real. Incluso sus compañeros no podían evitar sentirse superados. Un monstruo. Eso era probablemente lo que ambos equipos pensaban sobre Akashi Asuka en ese momento. Todos quedaron sumidos en sus pensamientos, excepto uno. Nishimori Tomohiko, de pie en el fondo, parecía completamente desconcertado. Espera, ¿para qué exactamente me subieron? Capítulo 40, la teoría no está equivocada. No se preocupen. Ese número 1 del otro lado no puede mantener ese estado para siempre. Cuando termine, simplemente seguiremos nuestro plan original para el segundo set, dijo el entrenador Akitsu. Pero los jugadores frente a él mantenían la cabeza baja, callados y sin energía, claramente afectados. El entrenador Akitsu soltó un suspiro. Sabía que sus palabras carecían de peso. Después de todo, no habían perdido el primer set solo porque el rival anotó 4 puntos seguidos. Perdieron sin ofrecer resistencia alguna mientras el oponente sumaba esos 4 puntos. Hay una diferencia fundamental entre ambas situaciones. En pocas palabras, en ese breve momento, Akashi Asuka había plantado una semilla de invencible en el corazón de los jugadores de Yamarasi. Si no podían liberarse de ese bloqueo mental, entonces, incluso si la forma de Akashi bajaba en el segundo set, Yamarasi no podría rendir al máximo, ni en ofensiva ni en defensa. ¡Bam!
De repente, el capitán de Yamarasi se dio un fuerte golpe en la cara con ambas manos, dejando 2 marcas rojas y sorprendiendo a todos. «Capitán, ¿qué haces?» «Nada. Solo despertándome. El entrenador tiene razón. El partido aún no termina. Si vamos a decepcionarnos o molestarnos, esperemos hasta que el juego realmente acabe. Además, no creo que ese número 1 pueda servir así hasta el final. Si puede, bueno, si perdemos este partido, lo aceptaré». Los demás jugadores parpadearon sorprendidos y luego comenzaron a reír. «Jajaja, lo dijiste. Si su as realmente es un monstruo así, perder contra él no es lo peor. Incluso podría ser una buena historia para contarles a nuestros nietos algún día». «Jajaja, Yamasita, te estás adelantando. Ni siquiera tienes novia. ¿De dónde salieron esos nietos imaginarios?» «Ujaja». La risa levantó el ánimo del equipo. El entrenador Akitsu dejó escapar un suspiro de alivio. «¡Qué capitán tan confiable!» «Entrenador, tengo una preocupación», añadió el capitán. «Ese número 9 que acaba de entrar no hizo mucho en la última parte del set, pero dudo que el otro entrenador lo haya puesto al azar. Tengo un mal presentimiento». Antes de que el capitán pudiera terminar, el entrenador Akitsu lo interrumpió. «No necesitas preocuparte demasiado por eso. Por lo que observé, el número 9 es probablemente su colocador suplente». ¿Un colocador suplente? ¿Entonces están usando un sistema de 2 colocadores? Se podría decir así. Pero la razón por la que no me preocupa es justamente por eso. Su número 1 es un monstruo, pero eso también hace más difícil que un colocador promedio aproveche todo su potencial. Todos vieron antes que incluso su colocador titular, quien claramente está más sincronizado con el as, apenas logró un set decente para él. Así que ahora este suplente, incluso si logra organizar la ofensiva, es improbable que desate toda la fuerza del as. A menos que ese número 1 pudiera, de alguna manera, rematar un balón mal colocado pasando un triple bloqueo, golpeando la línea con un ángulo tan absurdo que la lógica lloraría. El entrenador Akitsu no dijo esto en voz alta. Pero si llegara a suceder, bueno, simplemente tendrían que aceptarlo. No se confíen. El otro equipo todavía no se rinde, dijo el entrenador Akitsu a sus jugadores en el área de descanso. Empiecen el segundo set a toda marcha. ¿Entendido? Los jugadores de Sengoku también habían escuchado la risa desde el banco de Yamarasi. Sus expresiones se pusieron serias. Habían estado en suficientes partidos para saber exactamente lo que significa esa risa en la adversidad. Los equipos regresaron a la cancha. Como estaba planeado, Yamarasi apuntó a Ryuhei Sanashita con el saque inicial del segundo set. ¿Era su estrategia errónea? Para nada. O más bien, bajo circunstancias normales, era completamente sólida. La posición de colocador depende mucho de la química con los compañeros. En los entrenamientos, el colocador titular tiene mucho más tiempo en cancha con los atacantes principales, así que naturalmente están más sincronizados. Así que si presionaban a Ryuhei Sanashita, el colocador suplente Nishimori Tomohiko inevitablemente tendría problemas con el tiempo, la precisión, todo. La teoría era sólida. Pero Yamarasi calculó mal una cosa. Akashi Asuka, el as, era diferente no solo en partidos, sino también en entrenamientos. Su capacidad física y la protección del sistema le permitían enfrentarse a 2 jugadores él solo en los entrenamientos, todos los días. Así que aunque Nishimori no estuviera perfectamente sincronizado con el resto de los titulares, conocía el ritmo de Akashi Asuka tan bien como cualquiera, quizá incluso rivalizando con Ryuhei Sanashita. Takahira recibió el saque inicial limpiamente y se lo pasó a Nishimori.
Sin dudarlo, Nishimori colocó un balón alto, perfectamente sincronizado y ubicado, para Akashi. ¡Boom! Aunque el estado de mente serena de Akashi había terminado y su enfoque no estaba tan agudo, la combinación con Nishimori todavía entregó un poder devastador. Sí. Nishimori levantó el puño con emoción. Era la primera vez que jugaba para Akashi Asuka en un partido oficial. Antes había entrado como suplente, pero eso era principalmente para ganar experiencia. La ofensiva solía pasar por Omae Masato o Jujiro Kazama en ese entonces. Pero al otro lado de la red, los bloqueadores de Yamarashi no estaban tan contentos. Ese set audaz y confiado de Nishimori había despertado un mal presentimiento en sus entrañas. 1-0. Rotación de saque. Ryuhei Sanashita se preparó para sacar. Yamarashi devolvió limpio y montó un ataque rápido, pero fue directo hacia la zona de Akashi. Aunque venía desde el fondo, Akashi usó sus reflejos extraordinarios y velocidad explosiva para detenerlo por completo. 2-0. Takahira sacó de nuevo. Esta vez, Yamarashi apuntó su ataque lejos de Akashi. Pero Kazama alcanzó un poco del remate con un bloqueo, enviando el balón alto, una oportunidad fácil para Sengoku. Takahira lo recibió y, sin rodeos, se lo pasó a Akashi. ¡Boom! Un remate brutal atravesó el doble bloqueo, apartando sus manos mientras la pelota salió fuera de la cancha. 3-0. Al ver eso, el entrenador Akitsu finalmente se levantó del banco y pidió un tiempo muerto con pánico. Agradecimientos finales. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyentes del Loco. Otto JPG, Utomidueña, Yagami, Pavel Riveros Villasana, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa, Onete. Viajeros de la Niebla. Momo of Momodia, Mauro MD, Gevile Jack, Raxnight, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Benjats, Luis Carlos, Alan Torres, Teb, Ede Molina, Pegor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Laud G, Luis, Mauro 511, Jonathan 2003, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Leo López, Albino Osuna, Red, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Adán Ramos. Sergio Vidaurri, Skeleton, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, Lady Deirdre, Jesús Garduza, Didio Valdés, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo, Chichón, De los Santos Cortes Víctor Adrián, Sans 104, Arthur, Brandy, Okami, BF, A, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Espíritu de Luz y Oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038, Max XD, Ercapi Rula, Walter, Alain Adalid. Feeling, Emanuel LH, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla, Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Bochiteboch 01, Isk Sayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona, Saito Dávila, Tomás Ramos, ZD1. Miembros de más de un mes. Germán Vázquez, Ronin, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, José Jiménez, 28F, Eduardo García 2389, Eduardo Om, Saico, Iturbe Díaz Ángel, Edgar 21, Cronos 1524, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Lian, David Flores, Hank, Souta, El Jugador, USS Hammond, Papa Frita, Víctor Lenobón, The Penguin, Brandon Niño, Verde 123K, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2,
Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres. Senkis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hidaya. Uzumaki, Kotari Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Infinitired, Crisiel Karma, Santino Moreno, Narufan 01, Cristian Domínguez, Juan, Arlequín, Grandidi 7 Fanfics, Luis García, Ken Muaman. Muchas gracias a todos, son unos capos. Ahora los de Patreon. Sunset Shimmer, SB7 Nitro Oficial, Ariel Núñez, José Pari, Josne Tatacho, Ángel Ramírez, Gastro, Aguitate Sandía, Héctor Cárdenas, José Perea, Sebastián Villanueva Sánchez, Emanuel LH, Ulises Medina, Isma Vázquez, Casteló Rodelo Eliud, Daniel Zamudio, Canelita, Suput 01 Kiriu, Carlos Ramírez, Alberto, Héctor Leiva, Agustín Amador, Bradley Torres Senkis, Uriel Santos, Fernanda Michelle Páez García, Daniel Felipe Godoy Álvarez, Paz Edson, Santi Joel, Fernando Velázquez, Poncada, Julian Vega. Fresita Kill, Abdiel Sánchez, El Anónimo Crack, Elao, Gustavo, Lalo HDZ, Douglas Barrera Corrales, Esteve 99, Juan Enrique Ensuemarin, Dantesco 32, Daniel Torres, Aveonado, Quiso Sin Vida, Jason Cruz, Cristian Santana, Celdris, José Núñez, FX, Eduardo Silva.